Buenos días para todos nuestros lectores de Brandes Magazine. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Marcelo Gido. Él es una de las personas más reconocidas en Latinoamérica en temas de branding y marketing. Es el escritor del libro Oxito Brands. Bueno, Marcelo, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Marcelo. Bueno, para nuestro hangout de hoy tenemos, digamos, te queremos preguntar cómo ha sido tu experiencia en branding hasta el momento. Bueno, en realidad yo tengo como formación, soy diseñador gráfico, y en los últimos 15, casi 20 años me he dedicado, siempre mi especialidad fue la producción de marcas, y en los últimos casi 20 años me he dedicado puntualmente al tema de branding, es decir, pasando de la marca como signo gráfico identificador a entender a la marca como una entidad mucho más amplia y desde esa lógica entender cuáles son las partes que componen la construcción de ese intangible que es la marca. Y a partir de eso, bueno, siempre he trabajado en esa misma dirección, produciendo marcas, asesorando empresas, organizaciones públicas, privadas, eh, y, y bueno, eso tuvo que ver también con la experiencia a través del tiempo en la gestión de este intangible y la incorporación también de conocimiento fruto de una disciplina que empezaba a aparecer con fuerza a partir del año 2000, este, incluso un poquito antes con el libro Emotional Brand de Mark Gové y luego con el impulso te podría decir, el impulso marquetero al tema dado por Kevin Roberts en Labmarks y bueno, a partir de todo eso, y obviamente también la, la publicación de Brand Gap por Martin Meyer, creo que esos tres libros son como una especie de hito en lo que hoy entendemos como el concepto central del branding, ¿no? Que es mucho más que pensar en marketing, que pensar en publicidad, que pensar en diseño, digamos. Es la administración de este intangible, la gestión estratégica de este intangible. Y a partir de eso empecé a desarrollar mi carrera y bueno, nada, simplemente dictaba conferencias, además de mi parte académica en la Universidad de Palermo en Argentina primero, bueno, actualmente en ISIL en Perú, como decano, pero hasta que llegué a la producción de mi libro, Oxito Brands, y a partir de ahí ya, eso fue en el año 2009, la primera edición en Argentina, ya el libro va por la cuarta edición, se ha publicado en Perú, bueno, en Colombia, ahora se publica en México también, y bueno, eso me permitió seguir profundizando, digamos, en esta área profesional, en este área profesional. Vale, Marcelo. Y digamos, ¿cómo has visto que ha evolucionado el branding en Latinoamérica? Digamos, a raíz de toda la experiencia que ya tienes y has visto hasta el momento. Mira, creo que en los últimos años se ha dado una evolución bastante marcada con el tema de branding. Particularmente, digamos, conceptualmente no es algo que nace en Latinoamérica, sino que nace en los mercados centrales. Digo en Latinoamérica por decir algo, pero también tampoco nace en Medio Oriente, sino que nace particularmente en aquellos mercados centrales, aquellos que, digamos, tienen una política de capital vinculada al mercado. Las marcas entendidas como una entidad absolutamente eh, abstracta, digamos así, eh, tienen su componente tanto comercial como su componente social. Pero el mayor impulso se ha dado obviamente en lo que tenía que ver con la dinámica del mercado. Entonces, en aquellos países centrales donde la dinámica del mercado es mucho más natural, las marcas necesitaban consolidar su posicionamiento no solamente ya por una expresión gráfica atractiva, por una publicidad impactante o memorable o por una estrategia de marketing y comercialización acertada, sino también por entender cómo ese intangible se vinculaba con la gente. Entonces, eh, a partir de ahí empiezan a aparecer estas tendencias de las que yo hablaba antes y eso derrama positivamente en Latinoamérica fruto también del crecimiento económico en algunos países de la región, particularmente en Colombia, en Perú, en Chile y en México. Y entonces la necesidad de administrar este intangible de manera estratégica para construir valor finalmente a la oferta de producto o servicio que tengas, eh, hizo que de buenas a primeras
asumiéramos la responsabilidad en Latinoamérica de involucrarnos más fuertemente en la producción de branding, pero fundamentalmente también en el pensamiento de branding. Entonces, hoy por hoy hay una enorme cantidad de profesionales en Latinoamérica que no solamente ejercen la profesión y administran y asesoran en temas de marca, sino que además son productores de conocimiento y hoy Latinoamérica se ha convertido en un espacio muy interesante de colegas y profesionales que producen conocimiento. Claro, digamos, en Argentina el tema de branding creo que ha evolucionado bastante rápido a comparación de otros países. Colombia se ha unido, digamos, también a esta evolución del branding. Y más hoy día donde los procesos, digamos, han acortado su brecha por todo el tema de las redes sociales, internet. Yo creo Entonces, que en la dime. Argentina hubo un primer gran impulso en la década de los 90, fruto de, digamos así, la ilusión de un crecimiento económico muy fuerte que se dio a mediados de los 90, y particularmente también hubo una serie de hitos que tenían que ver con las empresas públicas privatizadas, que a partir de ese momento tenían que romper con el paradigma del pasado, digamos, de empresas ineficientes, etcétera, etcétera, y construir un posicionamiento, eh, digamos, que contemplara además la complejidad de que esas empresas que antes eran del Estado pasaran a la orbe pública. Y creo que ahí hubo un crecimiento importante, y lo mismo sucedió con los bancos en esa década en la Argentina, donde empezaron a plantear estrategias de crecimiento muy diferentes. Y hubo, digamos, así un periodo muy interesante que va del año 95, más o menos, del año 90 al año 95, donde se da un gran crecimiento del tema branding. Y también en otras áreas como productos, ¿no? El boom del vino, por ejemplo, ha sido también una herramienta Como lo que fue el café acá en Colombia, por decirlo, en la década de los 80, Bueno, que piensa se... que en mi libro Oxito Brands, Juan Valdés es caso, pero es un ¿sí? caso visto no en el análisis del caso estrictamente desde el punto de vista económico-financiero, que sí, obviamente es un éxito de la gestión, sino como caso de una marca que construye desde valores diferentes, ¿no? A lo que sería la dinámica del mercado, y que sin embargo, esa construcción de valor desde un punto de vista diferente le permite ser altamente competitiva en términos comerciales. Claro, es lo que, digamos, este afán de las empresas por crear valor ha llevado como al surgimiento del branding un poco más fuerte en las empresas. Yo no hace mucho leí una entrevista, digamos, una columna que creaste y decías que los bancos nunca iban a poder ser, La, digamos, los makers, ¿no? Es sí. muy interesante cómo lo planteas. Mira, cuando a mí me preguntan si todas las marcas pueden ser, porque muchas veces se hace la asociación de Oxito Brands con Labmarks, y en realidad Oxito Brands no tiene que ver directamente con Labmarks, es una especie de evolución. No lo digo esto en términos de mejor o peor, sino en términos de el paso siguiente. Porque Oxito Brands plantea una cuestión que tiene que ver con la bioquímica de nuestro cuerpo. Pero es otro tema. Lo que digo es, sí, que difícilmente un banco puede hacer un Labmark, lo que no significa que yo no pueda tener una relación afectiva y de preferencia por esa entidad bancaria. Pero, ¿por qué digo que no puede ser un landmark? La respuesta más fácil que te podría dar y la más evidente es porque el amor no tiene nada que ver con el dinero. Y un banco es dinero. Tú dirás, bueno, pero todos los productos tienen que ver con el dinero. Sí, pero el producto del banco es el dinero. Y la relación que a mí me interesa establecer con un banco, por sobre el amor, está la de la confianza, que sí tiene que ver con Oxito Brands, eso, y obviamente está con el nivel de rentabilidad y el tipo de servicio que me ofrece ese banco. Entonces, quiero que me quiera, sí, quiero que me cuide, por supuesto, quiero que me trate bien, ni hablar. Pero eso no significa que me enamore de ese banco, ¿no? Porque cuando aparezca otro banco con una opción mucho más ventajosa, seguramente me iré al otro banco y con el mismo respaldo, digamos, ¿no? Obviamente, digamos, variables duras, seguramente me iré al otro banco, porque lo que te decía, el amor y el dinero no se llevan muy bien. Claro, y digamos, unido a ese tema, ¿qué crees que sea fundamental para generar una buena estrategia de branding? Mira, lo fundamental, lo primero que siempre digo es escuchar y entender a las audiencias. No solamente al público objetivo, ¿no? Y no solamente al consumidor, porque finalmente las audiencias construyen marca. Los consumidores compran, pero las audiencias en general construyen marca. Y ya sea audiencias en general o ya sea pequeñas comunidades, porque hoy también tenemos que entender que
en este proceso de diversificación de la oferta y fundamentalmente de la creación de nichos fruto de, como decías antes, de la aparición de las redes sociales, que nos permite además hipersegmentar. También está el tema de las comunidades. Y las comunidades y las audiencias construyen marca más allá de si compran o no el producto o el servicio que yo ofrezco. Así que lo primero es entender qué piensan las audiencias. Lo segundo es, una vez que entendiste qué piensan las audiencias, desarrollar una estrategia afín a esas audiencias, pero no siguiendo la pauta estricta que esa audiencia te determina. ¿Por qué? Porque, como suelo decir también muchas veces, sería pasar de la dictadura del mercado a la dictadura del consumidor, y ninguna dictadura es buena. Entonces, el punto crítico y clave aquí es establecer un diálogo. ¿Qué tengo para dar? ¿Qué tengo para decir? ¿Y qué es lo que los otros esperan y necesitan de mí? Luego de eso sí, empezar a construir el vínculo a través de qué, bueno, de la promesa de marca, y esa promesa debe ser sostenida a lo largo del tiempo, debe ser consistente, y debo cumplir con la promesa, ¿no? Muchas veces me preguntan, bueno, el branding sirve para tapar malos productos, porque tú haces un buen branding y tapas un mal producto. No es cierto. El branding puede vender un mal producto una sola vez, puede ayudar a posicionar un producto una sola vez, pero cuando tú tienes una experiencia deficitaria con ese producto, automáticamente no hay branding que lo salve. Entonces, siempre suelo decir que el buen branding potencia a los buenos productos, pero no mejora a los malos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces está esta fantasía en el branding, en el marketing, que son cosas distintas también, o en la publicidad, que estas disciplinas son per se quienes hacen al éxito de un negocio. Y esto es un error absoluto. Esto ayuda al éxito de un negocio, pero el éxito está en el valor de la oferta que tú tengas y en la calidad y cumplimiento de la promesa de esa oferta. Claro, es lo Entonces, que mencionabas, digamos, de poder, digamos, inicialmente se crea y se realiza la oferta, pero digamos que lo fundamental es poder mantener esa oferta de valor durante el tiempo, ¿no? Ser algo constante. exacto, porque si tú no cumples la promesa, defraudas a tu consumidor, ese consumidor no va a creer más en ti. Y recuperar la confianza es un trabajo muy difícil. Aquí en Perú se dio un caso hace muy poquito con Domino's Pizza, eh, que tuvo un incidente con, bueno, un insecto que aparece en una pizza que llega a un domicilio, ¿no? Y esto fue, obviamente, voló en redes sociales en un ratito nada más. Y bueno, la respuesta de Domino's fue cerrar sus sucursales y hacer ahora un estudio profundo acerca de cómo estaban funcionando sus sucursales, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál fue el problema de fondo? Que si fuese una marca muy creíble, lo más probable es que la mayoría de la gente hubiese dudado inicialmente de lo que sucedió. La realidad es que como la credibilidad de esa marca no es tan fuerte, al primer impacto de un hecho como este, digamos, su percepción de calidad no la apoyaba en su potencial inocencia. Que de hecho no era inocente, pero quiero decir, la primera cosa es pensar mal de esa empresa porque estamos conscientes de que esa empresa no hace las cosas muy bien. Entonces su nivel de posicionamiento no ha sido muy bueno. Entonces, si tú tienes una marca que cumple la promesa y no excede, digamos, en una sobrepromesa, sino que cumple la promesa real y la sostienes a lo largo del tiempo, obtienes un capital que es fundamental en la construcción de marca, que es la confianza. Y la confianza fideliza a las audiencias y a los clientes, y finalmente es lo que te permite a ti ser la primera opción, como suelo decir, en la mente y en el corazón de las personas. Y ser la primera opción, obviamente te pone en una posición ventajosa frente a la competencia. Claro, ahí va lo que planteabas muy bien cuando se pasa de la idea de tener, usar, a experimentar y vivir, que crea una relación con el ser, la persona. Exactamente, porque como consumidores hoy no nos alcanza con el tener y usar. Esta cuestión acumulativa muy de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Donde soy porque acumulo cosas, hoy ha mutado, suelo decir, la nueva age del branding, ¿no? La new age del branding, a partir del siglo XXI. Y tiene que ver con esto de que a mí no me alcanza con acumular si no puedo experimentar y disfrutar esto. Y si esto no me permite alcanzar un modo de vida que está más cerca de lo que sería mis anhelos o mis búsquedas, si ese producto no me ayuda a inspirarme, bueno, la cuestión acumulativa ha pasado a un segundo plano y hoy es disfrutar de esa experiencia, ¿no? Experimentar y vivir. Por eso digo que experimentamos y vivimos marca. Claro, y ahí es donde está lo que
también planteas de que el valor está en los consumidores como tal, que ellos son los que finalmente experimentan y sienten ese valor que les da las marcas. Mira, las personas son la marca, como digo también, repito mucho esto, ¿no? Las personas son la marca, pero no dirigen la estrategia, ¿sí? Pero las personas son la marca, y en eso coincido con Martin Meyer, por ejemplo, ¿no? Que en Brand Gap plantea esto, ¿no? Pero ¿por qué las personas son la marca? Porque la construcción de ese imaginario simbólico, que es la marca como intangible, se hace a partir de lo que yo, como audiencia o como consumidor, creo de esa marca. Martin Meyer dice, la marca está donde el grupo de personas coinciden en una serie de conceptos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con la marca. Eh, a veces uso esta cosa como un poco sacrílega, ¿no? Cuando decimos, bueno, el hombre propone y Dios dispone, y digo, bueno, las marcas proponen y las audiencias disponen, ¿no? La construcción de marca tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca de esto. Y ese lugar que nosotros le damos es justamente el lugar que la marca va construyendo valor. La imagen, finalmente, es el universo del otro, ¿no? Uno construye imagen o intenta construir imagen, pero en realidad la imagen se construye en la mirada del otro. Y la mirada, que está condicionada por la percepción, esa percepción está condicionada por la historia, las experiencias, las vivencias de cada uno de nosotros, como individuos y como comunidad. Y ahí es donde interviene la estrategia de branding. Por eso digo que es tan complejo, se cree que es muy fácil administrar marca, y no es para nada fácil porque las variables que intervienen son muchísimas. Eh, Creo que finalmente uno puede proponer un tipo de posicionamiento, una idea acerca de lo que quiere como marca o cómo quiere ser percibido, pero finalmente la última palabra la tienen las audiencias y los consumidores, ¿no? Que son los que nos dan el lugar como marca de liderazgo o no. Claro, ahí es donde va ese continuo manejo de la marca. Marcelo, y digamos para ti, ¿cuál ha sido un caso exitoso que te haya gustado de branding? Bueno, mira, tenemos desde la obviedad de Apple, digamos, que es una construcción absoluta de branding, es un ejemplo excelente, porque incluso el buen branding de Apple permite olvidar que Apple ha tenido malos productos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la media de Apple la promesa se cumple, porque uno no puede cumplir la promesa todo el tiempo, en todo momento, pero en la media uno tiene que cumplir la promesa, ¿no? Juan Valdés es un caso para mí muy interesante de construcción de marca y de branding. Hay un caso en la Argentina que también lo cito en Oxito Brands, de una pyme, de una pequeña y mediana empresa, ¿no? Una empresa mediana, una empresa familiar, que es Rusty. Rusty es una especie de Lego argentino, ¿no? Que desapareció, tuvo su auge en la década de los 70, una empresa familiar, y que en los 80, con la crisis en ese momento, desaparece como desaparecen tantas otras marcas. Y suelo decir que cuando la marca desaparece del mercado, pero no desaparece por su responsabilidad o por su incumplimiento de la promesa, sino por condiciones ajenas a ella, al momento del regreso, regresa incluso con más potencia. Y esto fue lo que pasó con Rusty a partir del año 2000, ¿no? Los herederos, los hijos del fundador de la compañía, se hicieron cargo de la empresa y hicieron un resurgimiento. Hoy Rusty es una marca con mucho más valor que el que tenía en la década de los 70. Eh, ¿Por qué? Porque Rusty finalmente no traicionó, en este caso, la promesa de marca. Y esto fue fundamental. Pero, finalmente tiene que ver con eso. Que Rusty, perdón, ¿no? Está llamados. Que Tranquilo. Rusty no traiciona la promesa de marca. Y eso es un muy buen caso comparativo en relación a otros casos más grandes como Apple, ¿no? Es decir, cuando me preguntan el branding, me dicen, el branding es solo para las grandes organizaciones. Y digo, no, el branding es para todas las marcas. Eh, lo que va a variar es el nivel de inversión, el tipo de proyección, etcétera, etcétera, de acuerdo a las condiciones de tu producto, de tu mercado. Pero branding es para todas las marcas. Claro, digamos, en lo que es importante, me parece muy interesante lo que planteas, digamos, siempre se habla, digamos, de casos exitosos, pero digamos, para ti un caso muy importante que ya ha sido, pues, no exitoso, ¿y por qué crees que no fue así?
En realidad tratamos de olvidar los casos no exitosos, pero un caso que a mí me llamó mucho la atención fue el retroceso de Gap con su cambio de marca. Cuando ellos lanzan un rediseño de la marca, de la tradicional marca Gap de indumentaria, tuvieron digamos, una especie de bullying en redes sociales muy grande eh, sobre esa nueva propuesta. Y al punto tal de incluso de que la gente construyó un sitio web en donde todo el mundo subía su versión de la marca Gap, ¿no? Y tenía miles y miles de versiones. A fuerza de ser honesto, ninguna de las versiones era ni tan buena ni tan mala, incluso te diría que la mayoría más malas que la nueva propuesta de Gap. Pero lo que fue muy interesante en ese caso es cómo Gap retrocede frente a esta demanda de la gente. Y entonces digo que ahí Gap comete dos errores. El primero fue haber propuesto la marca que propuso, no estando convencidos de esa propuesta. Y el segundo es, ante la primera situación negativa de la propuesta de tu estrategia, retroceder. Y tú dirás, bueno, pero la gente tiene el poder. Sí, pero si tú estás convencido de que esa estrategia es la correcta, vas a tener que dialogar con la gente para que efectivamente termine posicionada en el lugar que esperas. Eh, lo que quedó en evidencia es que Gap no estaba convencido del cambio de marca y ante la primera de cambio decidió volver para atrás, ¿no? Y es un caso muy interesante para analizar desde ese lugar, ¿no? Donde pasamos, como decía, de la dictadura del mercado a la dictadura del consumidor. Eh, Claro. y ninguna de las dos son buenas. Marcelo, bueno, y pues cuéntanos un poco de tu libro Oxito Brands. Ahí podemos tener una nueva visión del branding emocional, Ujú. del marketing de experiencias y la construcción de marcas. Cuéntanos un poco del libro y cómo llegaste a esta gran idea. Mira, Oxito Brands nace fruto de, bueno, de mi experiencia en el tema de branding y fundamentalmente en el branding emocional. Incluso me habían pedido ya en una editorial en Argentina que en ese momento que escribiera un libro sobre branding emocional y mi respuesta era, no voy a escribir un libro sobre branding emocional existiendo emotional branding, que es escrito por Marco B. Es decir, ¿qué voy a decir yo diferente? Bueno, puedo sí citar casos diferentes, etcétera, pero me parecía que no tenía sentido. Por otra parte, lo que me pasaba es que la relación afectiva que nosotros mantenemos con las marcas no creía que fuera exclusiva consecuencia de, digamos, de la publicidad o del marketing o de la imposición publicitaria o lo que fuere. Me parecía que tenía que haber algo más en todo esto. Me parecía que, y estaba convencido además, que algo nos pasaba en esta relación. La hipótesis sobre la que empiezo a construir el libro tenía que ver con que si nosotros humanizamos a las marcas, por eso la bajada del título de Oxito Brands es Marcas Humanas para un Mercado Emocional, a las marcas entonces les corren las generales de la ley de las relaciones entre personas. Y entonces empiezo a investigar cuáles son aquellos, digamos, disparadores en la relación entre personas y fundamentalmente qué es lo que hace que tengamos mayor engagement con alguna otra persona y qué hace que nos enamoremos de los otros. Y en mi investigación me lleva a los estudios realizados por Paul Sack en los Estados Unidos, con quien después después de un año y pico después de publicado Oxito Brands, tuve el gran honor de compartir escenario con él en unas conferencias. Y Paul Sack es un neurocientífico y biólogo reconocido a nivel mundial en los Estados Unidos. Acaba de editar un libro hace un año y medio que se llama The Modern Molecule, justamente hablando sobre la oxitocina. Él es el padre, entre comillas, de la oxitocina. Y sus estudios incluso se ven en Canal Wobby en televisión y lo apodan Doctor Love, ¿no? Tuve la suerte de encontrarme con los estudios de Paul y viendo los estudios de Paul empecé a retrotraerme a otros estudios vinculados con la oxitocina. Y ahí encuentro que la oxitocina tiene que ver con esta hormona que nos ayuda a relacionarnos con los otros y que genera empatía, fidelidad, construye confianza y afectividad. Y lo otro que encontré en ese caso era que esta hormona nosotros la producíamos naturalmente en nuestro cuerpo, fruto de estar en situaciones de felicidad, de alegría, de placer, de bienestar. Cuanto mejor nos sentimos con una persona, se produce una especie de círculo virtuoso de retroalimentación de oxitocina. Y ahí entonces queremos estar cada vez más con el otro, dialogamos más y tenemos más confianza, etc. Entonces, lo que empiezo a analizar es que aquellas marcas que proponen experiencias
de vida vinculadas con la felicidad, con valores humanos trascendentes, con afectividad, etcétera, alcanzan a estimular en nosotros altos niveles de oxitocina. Y esto genera el círculo virtuoso de la relación de la marca con las personas. Y ahí nace el concepto Oxytobrands. Y entonces ahí tienes casos como Coca-Cola, donde justamente su claim está basado en la felicidad y su vinculación de las acciones que a Coca-Cola proponen están en esto de estimular en nosotros, en el fondo, la creación de oxitocina. Y esa fue la teoría que dio lugar a Oxytobrands, y ahí empezó a analizar marcas que tenían que ver con estos conceptos. Y Oxytobrands está dando lugar a lo que va a ser mi próximo libro, que se llama Biobranding, que si Oxytobrands trabaja la relación uno a uno, Biobranding trabaja la relación colectivo-social a contexto de marcas. Y en Biobranding digo, vamos a construir un ecosistema saludable de marcas. Y eso es lo que va a seguir a Oxytobrands ahora este año, calculo. Vale, Marcelo. Bueno, pues de mano te agradecemos mucho por tu tiempo y compartir toda tu experiencia con Branders Magazine. Invitamos a a todos los lectores de Branders que sigan a Marcelo, que se enteren de sus publicaciones, lo sigan en redes, compren su libro Oxito Brands y estén Que muy ya está, pendientes de él. está la edición Colombia, gracias a Liquid, pronto estará la edición México, y también tiene la edición digital para compra por descarga en Amazon y en todos los sitios, en iStore, etcétera. Y estaré por Colombia, en Bogotá, ahora en el mes de mayo, en la Expo Marketing también, con alguna conferencia. Así que seguramente también nos estaremos viendo por ahí. Vale, Marcelo, muchas gracias. A ti un saludo grande y un abrazo a todos.